Dentro de los muchos elementos que hacen sobresalir la magna obra del profesor Tolkien, como son las lenguas incluidas en sus libros, un poder superior y semidioses que cuidan de la Tierra Media, o el significado de la mortalidad de los hombres y la inmortalidad de los elfos, hay un elemento que también sobresale en esta obra, el cual es la oscuridad que incluyó en todo su legendarium, en cuanto a un ser maligno que se rebeló contra su creador, o también actos oscuros como corromper otras formas de vida, como a los elfos y hombres, e invitarlos a unirse a la maldad y a la oscuridad, o un detalle más humano y de cierta manera depravado, como el cometer incesto, tal cual es el caso de Túrin Turambar y su hermana. También los actos de maldad y perversión de Melkor y por consiguiente de Sauron, por destruir, el primero, todo lo creado por sus hermanos Valar para apoderarse de la tierra por completo, y el segundo, es decir Sauron, en seguir los pasos de su amo y maestro, para continuar plantando la semilla de maldad que se esparció por mucho tiempo entre los pueblos libres de la Tierra Media, pero que sin embargo, en las manos y acciones de estos personajes antagonistas y de oscuridad, en sus manos tuvieron que pasar cientos o miles de muertes, esclavitud, actos de perversión y de rebeldía, el renegar y rechazar a su propio creador, de esclavizar vidas no solo de la libertad en el mundo, sino también de sus almas por la eternidad, como es el caso de los Nazgûl. También pasaron por sus manos actos de genocidio, como el caso de la matanza de Alqualondë, ocasionado por las palabras y manipulación de Melkor hacia Fëanor. Tuvo que pasar que estos antagonistas principales crearan otras formas de vida horribles para perturbar la paz en la Tierra Media y dominar a todo el mundo a través de los orcos, los trasgos, los wargos, dragones que se arrastraban, así como de otros tipos de dragones e incluso aquellos que eran alados, o criaturas como los Balrogs, o el mismo caso de Ungoliant, entre otras criaturas desagradables del bando de la oscuridad. Y es que es precisamente esta oscuridad la que el profesor Tolkien plasmó en su obra con su peculiar estilo de magia, aunque no de fantasía, sino más un estilo más sutil pero efectivo, casi como un pintor al remojar sus brochas con los colores en su pintura, eligiendo cada tono y contraste para definir el sentido a la vista de un flasheo, la diferencia entre colores en sus detalles y elementos que pudieran ser el rojo y amarillo para el fuego, el blanco para las nubes, un azul claro para el cielo, otro azul marino para el agua y el mar, una mezcla entre negro o azul marino para el cielo nocturno, etc. Lo que quiero decir es que así como la vista de manera instantánea identifica un color en un elemento de una pintura, también en la obra del profesor detectamos rápidamente esos sentidos de bondad, de maldad, de oscuridad, de corrupción, de rebeldía, a todo lo bueno de la vida, de esperanza, de desilusión, así como de miedo y desesperación, y que son todos estos elementos que percibimos en este artista, John Ronald Reuel Tolkien, entre cada página de sus libros, así como entre todo su legendarium. No es preciso decir que de antemano sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos, en cualquiera de los capítulos que nuestros ojos van desvelando entre cada una de las líneas y párrafos de todas las palabras que forman capítulos, desde un inicio a un final consecuente o a un final definitivo para algún personaje o suceso, como por ejemplo el que se supone sería el final de Morgoth, el cual fue derrotado en la Guerra de la Cólera y que ahora está preso fuera de las puertas del vacío intemporal, lo que nos da a decir que en algún momento este volverá para posteriormente, ahora sí, encontrar un final definitivo en el cual ya no haya manera de regresar a causar mal. Otro es el caso de Sauron, quien fue derrotado con la destrucción del Anillo Único, pero que sin embargo pues, con eso se nos da a entender que ese fue su final, pero no completamente, pues al ser derrotado, este volvió a su forma de espíritu maya de origen, sin ser capaz de volver a tomar forma y tampoco causar mal otra vez. Entonces, ¿ese fue su final o no? Preguntas ejemplos como este nos hacen pensar que el bien y el mal siempre han estado presentes, ya sea en nuestro mundo real, así como en el fantasioso mundo de la Tierra Media. Pero el punto es que ahí están precisamente palpables estos elementos de contrariedad o ambigüedad, pues como muchas cosas en el universo, es que se necesitan una de la otra para formar y mantener un equilibrio. El lado oscuro de Tolkien es el que al percibirlo nos atrapa, como dije, sutil, pero efectivamente, y nos hace comprender el porqué de las muchas acciones, ya sea de Morgoth o Sauron, o actos de traición como el de Saruman, o de esclavitud corporal y espiritual como los Nazgûl,
o de despertar un sentido de envidia y de posesión obsesionada por no soltar o perder el anillo único de Sauron. Y repito, comprendemos ese lado oscuro que fue teñido con la tinta de los escritos de la mente y la mano del profesor Tolkien, y que aunque no es perfecta su obra, debido a que el profesor cambió varios de sus escritos y ensayos sobre su obra y no lo concluyó, debido a que el ciclo de vida le tocó la puerta un día de manera natural y forzada por cuestiones de la vida y la naturaleza, es que el profesor Tolkien, con su muerte, abandonó este mundo para volver a las tierras imperecederas. Y al marchar, muchos escritos quedaron inconclusos. Sin embargo, no todo se perdió, pues fue gracias a su hijo Christopher Tolkien que es que muchos escritos pudieron recopilarse para darle el sentido más coherente posible a la obra de su padre, lo que llevó a concluir por fin el Silmarillion, lo cual Tolkien nunca pudo terminar. Por eso, aunque su obra no sea perfecta, aún así elementos como los ya mencionados, y en este caso como la oscuridad en su obra, son precisamente los que hacen especial esta obra del resto de otras mitologías o de fantasía épica. Shine.